A veces, el silencio de una casa no es un vacío, sino un alivio que se siente en los huesos. Me llamo Mateo y, durante casi una década, creí que mi vida era el estándar de oro de la estabilidad. Mi matrimonio con Elena era, a ojos de cualquiera, una estructura arquitectónica perfecta, sólida, estética y funcional. Vivíamos en un ático luminoso en el corazón de la ciudad, decorado con esa mezcla de minimalismo y calidez que solo se logra cuando dos personas están realmente sincronizadas. Yo, dedicado a mi estudio de arquitectura, y ella, una talentosa diseñadora gráfica, habíamos construido un ecosistema de apoyo mutuo. Recuerdo los domingos por la mañana, el aroma del café recién molido y las conversaciones sobre el futuro que parecían no tener fin. Teníamos un acuerdo tácito de respeto, una división equitativa de las responsabilidades y una complicidad que me hacía sentir invencible. En aquel entonces, la idea de un divorcio era algo que le sucedía a otros, a personas que no sabían comunicarse o que habían dejado de esforzarse. Nosotros éramos diferentes, o eso me decía a mí mismo mientras contemplaba el horizonte desde nuestra terraza, convencido de que habíamos descifrado el código de la felicidad conyugal. Sin embargo, las grietas no aparecen de la noche a la mañana, se gestan en la oscuridad de los hábitos invisibles. El cambio en Elena comenzó de manera sutil, casi imperceptible, como una neblina que se cuela por debajo de la puerta. Todo empezó cuando se sumergió en una comunidad digital que promovía una ideología de autonomía radical, disfrazada de crecimiento personal. Al principio, me pareció bien que buscara nuevas fuentes de inspiración, pero pronto la mujer que conocía empezó a desvanecerse. Sus lecturas habituales fueron reemplazadas por un flujo constante de vídeos cortos y podcasts que predicaban que cualquier compromiso era una forma de opresión y que el entorno familiar era una jaula para el espíritu. La calidez de nuestras cenas fue sustituida por el resplandor azul de su teléfono móvil. Elena ya no me miraba a los ojos durante la cena, miraba su reflejo en la pantalla, ensayando frases que no le pertenecían. Empezó a utilizar un lenguaje cargado de tecnicismos psicológicos manipulados para justificar un egoísmo creciente. Cada vez que intentaba acercarme, ella levantaba un muro de jerga ideológica, acusándome de limitar su expansión, simplemente por preguntar cómo le había ido el día. El hogar, que antes era nuestro refugio, se convirtió en el escenario de una transformación que yo no alcanzaba a comprender. El punto de quiebre definitivo ocurrió una noche de martes, una de esas noches ordinarias que terminan cambiando el curso de una vida. Yo había preparado la cena esperando que pudiéramos tener una conversación real, lejos de las notificaciones y los algoritmos, pero Elena llegó a casa con una frialdad que me heló la sangre. Cuando le pedí que dejara el teléfono para que pudiéramos hablar sobre nuestra falta de intimidad, ella estalló. Pero no fue un estallido de ira convencional, fue una representación teatral. Se puso de pie y empezó a recitar un manifiesto sobre cómo mi presencia era un ancla tóxica y cómo ella necesitaba desvincularse de las estructuras patriarcales del matrimonio para encontrar su verdadera esencia. Intenté razonar, le recordé los años de apoyo, los sacrificios mutuos, pero mis palabras rebotaban en una armadura de indiferencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi esposa, sino con un avatar de la ideología que la había consumido. La confrontación escaló hasta que ella me miró con un desprecio que nunca creí posible y me dijo que yo era el villano de su historia de superación. Esa noche dormí en el sofá, comprendiendo que el puente que nos unía se había derrumbado irremediablemente.
Lo que siguió no fue solo una ruptura privada, sino una ejecución pública. Elena decidió que nuestro colapso matrimonial era el contenido perfecto para su nueva faceta de influencer de la liberación. Sin mi consentimiento, empezó a documentar cada interacción, cada rincón de nuestra casa y, lo que es peor, mi propio dolor. Un día, un amigo cercano me envió un enlace a un vídeo de TikTok que se había vuelto viral. En él, Elena aparecía llorando frente a la cámara con una luz dramática, explicando cómo vivía con un hombre que intentaba silenciar su voz. Manipuló fragmentos de grabaciones de audio que había tomado a escondidas durante nuestras discusiones, editándolas para que mis intentos de comunicación parecieran agresiones verbales. La sección de comentarios era un pozo de bilis. Miles de desconocidos me insultaban, me juzgaban y celebraban la valentía de Elena por exponer su supuesta miseria. Ver mi vida privada convertida en un espectáculo de consumo rápido para una audiencia ávida de drama fue la humillación más profunda que he sentido jamás. Mi reputación profesional y personal estaba siendo incendiada en el altar del algoritmo, y ella sonreía ante cada nuevo seguidor que ganaba a costa de mi integridad. Sentí el impulso primario de defenderme, de gritar mi verdad en las mismas plataformas donde me estaban crucificando. Sin embargo, algo en mi interior me detuvo. Sabía que entrar en ese juego solo alimentaría el incendio. En lugar de una reacción emocional y errática, opté por una respuesta calculada y silenciosa. Me puse en contacto con una abogada especializada en derecho digital y de familia, Sofía, quien fue mi ancla en medio de la tormenta. No les des lo que quieren, Mateo, me dijo. Su moneda es el conflicto, tu moneda será el silencio y la ley. Seguí sus consejos al pie de la letra. Capturé cada vídeo, cada comentario difamatorio y cada prueba de que Elena estaba utilizando nuestra vida privada con fines lucrativos y de acoso. Mientras ella publicaba vlogs sobre su proceso de sanación en nuestra sala de estar, yo me dedicaba a reunir documentos, estados de cuenta y contratos. Decidí que no habría gritos, no habría réplicas en redes sociales, ni mensajes desesperados. Mi respuesta sería un expediente legal impecable que hablaría por mí en el único lugar donde los filtros y los likes no tienen poder, el juzgado. El proceso de divorcio fue un choque brutal contra la realidad para Elena. Ella vivía en una fantasía digital donde el dinero y la estabilidad parecían aparecer por arte de magia o por la benevolencia del universo. Cuando los abogados pusieron las cartas sobre la mesa, la narrativa de independencia total empezó a tambalearse. Resultó que la mayor parte de nuestros activos, incluyendo el ático que tanto amaba, procedían de una herencia familiar mía y de mis ahorros previos al matrimonio, protegidos por un acuerdo que ella había firmado años atrás sin darle importancia. Al verse enfrentada a la realidad de que la independencia significaba también responsabilidad financiera, su discurso cambió. De repente, ya no quería estar tan desvinculada de mis recursos, pero yo me mantuve firme. El divorcio no fue solo el fin de un contrato legal, fue el momento en que ella tuvo que enfrentar que la vida real no tiene un botón de editar. La sentencia fue clara y el proceso de separación de bienes fue quirúrgico. Me quedé con mi paz y con la propiedad que ella había convertido en un set de filmación tóxico. El día que Elena tuvo que abandonar la casa fue uno de los más extraños de mi vida. La vi empacar sus pertenencias, rodeada de cajas y de un silencio que resultaba ensordecedor. Ya no había cámaras encendidas, ni luces de aro, ni guiones preparados. Solo estaba ella,
enfrentándose al hecho de que se mudaba a un apartamento mucho más pequeño en un barrio periférico, pagado con sus propios ingresos decrecientes. El desalojo emocional fue inmediato. En cuanto cerró la puerta por última vez, sentí que el aire de la casa se purificaba. Sin embargo, las secuelas no desaparecieron de inmediato. Durante semanas, caminé por los pasillos esperando escuchar el sonido de su voz grabando algún mensaje inspirador o el ping constante de sus notificaciones. La casa se sentía enorme y extraña. Tuve que lidiar con la mirada de algunos vecinos que habían visto los vídeos y con la pérdida de amistades que prefirieron creer la versión editada de la realidad antes que preguntarme cómo estaba. Fue un periodo de soledad profunda, pero era una soledad limpia, libre de la manipulación y la falsedad que habían empañado mis últimos años. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida sobre los cimientos que aún quedaban en pie. Volví a conectar con mis pasiones, las mismas que había dejado de lado para no opacar el crecimiento de Elena. Retomé la pintura, una afición que había abandonado en la universidad, y convertí el antiguo cuarto de grabaciones de ella en mi estudio personal. Empecé a viajar solo, descubriendo que la libertad de elegir mi propio camino, sin tener que pedir permiso o ser juzgado, era un bálsamo para mi espíritu. En el ámbito profesional, mi estudio de arquitectura floreció. Al no tener que dedicar toda mi energía mental a gestionar el drama constante de mi matrimonio, pude enfocarme en proyectos que realmente me apasionaban. Diseñé una serie de viviendas sostenibles que reflejaban mi nueva filosofía de vida: simplicidad, honestidad y conexión con lo esencial. Cada mañana, al despertar y ver el sol entrar por la ventana de mi ático, sentía una gratitud renovada. Ya no era el hombre que intentaba desesperadamente salvar un barco que se hundía. Era el capitán de mi propia calma. Con el paso de los meses, la necesidad de validación externa desapareció por completo. Dejé de revisar las redes sociales de Elena, aunque amigos comunes me contaban que su carrera como influencer se había estancado una vez que el drama del divorcio dejó de ser novedad. Al parecer, su audiencia se había mudado al siguiente escándalo, dejándola sola con la ideología que la había alejado de todo lo real. Un día, nos cruzamos por casualidad en una cafetería. Ella se veía cansada, con la mirada fija en su teléfono, buscando desesperadamente esa dopamina digital que ya no parecía ser suficiente. Me reconoció y, por un momento, vi un destello de la Elena de antes, una sombra de arrepentimiento en sus ojos. Pero no sentí rencor, ni siquiera tristeza. Solo sentí una inmensa satisfacción por el camino que yo había elegido. Me di cuenta de que mi verdadera victoria no fue quedarme con la casa o ganar el caso legal, sino haber recuperado mi capacidad de disfrutar de la vida sin filtros. Había encontrado un tipo de contento que no dependía de la aprobación de miles de extraños, sino de la tranquilidad de mi propia conciencia. Hoy miro hacia atrás y veo aquel colapso no como una tragedia, sino como una liberación necesaria. La ideología que Elena adoptó fue el catalizador que expuso las debilidades de nuestra unión, pero también fue la herramienta que me obligó a definirme fuera de ella. He aprendido que el amor no es una serie de eslóganes empoderadores, ni una exhibición pública de virtudes, sino el trabajo silencioso y constante de cuidar al otro manteniendo la propia integridad. La verdadera libertad no consiste en romper todos los vínculos, como ella creía, sino en elegir aquellos vínculos que nos nutren y nos permiten ser nuestra versión más auténtica. Ahora camino por la ciudad con una ligereza que nunca antes conocí.
Disfruto del silencio de mi hogar, de la compañía de amigos que valoran la verdad sobre la apariencia y de la paz de saber que mi historia me pertenece solo a mí. El ruido del mundo digital sigue ahí, afuera, zumbando con sus verdades a medias y sus dramas fabricados, pero aquí dentro, en mi refugio de techos altos y paredes blancas, solo reina la serenidad. He vuelto a ser el arquitecto de mi destino, y esta vez el diseño es sólido, luminoso y, por encima de todo, real. Mi vida ya no es una representación para otros, es una experiencia plena, vivida en la libertad de quien ya no tiene nada que demostrar y todo por disfrutar. En este nuevo capítulo, el silencio no es vacío, es la música más hermosa que he escuchado jamás.